Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada, quiero decirles a todos ustedes, mis compañeros acá en el Senado, que desearía de todo corazón poder acompañar un proyecto que su encabezado habla de la soberanía energética y en su texto propone recuperar YPF para todos los argentinos. Esta es una causa por la que vengo abogando muchas veces en soledad desde hace 13 años, cuando el gobierno argentino decidió entregar YPF a los españoles. Pero la verdad que los hechos que estamos considerando me impiden, la verdad de estos hechos me impide acompañar una iniciativa que de haber sido planteada de otra manera hubiera sido importante, estratégica para la Argentina. Pero así no, de este modo no. Quiero agradecerle a la presidenta Cristina Kirchner por haber elogiado públicamente en este Congreso, el 1 de marzo, la gestión de mi padre al frente de YPF. Ella señaló que en esos años la compañía alcanzó niveles récord de producción. Y quiero agregar, porque he escuchado un sinnúmero de cosas en todos estos años, que de exploración también. Y esto lo supe por declaraciones del propio expresidente Néstor Kirchner, que una vez dijo, hay que volver a la época de Estenssoro, donde por cada metro cúbico de petróleo que se sacaba, se reponía 1,20 m. Esto es para no depredar las reservas, para seguir producir, pero seguir siempre de una manera sustentable ampliando reservas, algo que se dejó de hacer no solo en YPF, sino en la mayoría de las empresas de este sector en estos 9 años, y uno se pregunta por qué el Estado no controló, porque el control es una función indelegable del Estado, nacional y provincial. Si hablo de mi padre no es para ser autorreferente, o alguna vez lo escuché al senador Fernández decir las viudas, no sé si se refería, no lo hago por eso, sino porque quiero aclarar bueno, le agradezco, senador, pero lo digo un poco en chiste, porque no me gusta hablar de cosas personales. Bueno, muy bien. Bueno. Lo digo porque creo que en esa época se hicieron cosas importantes que para el futuro sería bueno tener un poco en claro. Cuando mi padre murió, en el año 1995, YPF se había transformado en una multinacional argentina de capital mixto, público-privada, controlada por el Estado Nacional, con yacimientos en Bolivia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Rusia e Indonesia. Era la petrolera número 11 en el ranking mundial. Mi padre entendía que de cara al siglo XXI, y esto está en el registro de las asambleas de directorio y de las asambleas también de YPF, entendía que de cara al siglo XXI Argentina necesitaba una YPF fuerte, con una visión global que liderara en nuestra región. Él recibió, y cuando se habla de los 90, él recibió el mandato de privatizar YPF. Y mi padre era un gran liberal, extremadamente privatizador, pero como amaba a la Argentina y conocía el petróleo muy bien, sabía que ese era un recurso estratégico para la Argentina. Por eso decidió mantener a YPF en la órbita del Estado. Lamentablemente, ese sueño murió cuando su avión se estrelló en Ecuador, pero el golpe de gracia para YPF ocurrió cuando el expresidente Menem decidió vender la empresa a Repsol, ¿no? Al vender el 20% de las acciones del Estado, más la acción dorada, que garantizaba que con un 20%, pero que con esa acción el Estado argentino siempre iba a ser quien decidía el futuro y el destino y la conducción de YPF. Cuando Menem cede esas acciones, las vende, YPF pasó a ser una empresa española. En ese momento, como hoy, gran parte de la dirigencia política oficialista, hay que decir, que ustedes estuvieron allí, aplaudían, así como los medios de comunicación en gran parte y la dirigencia, y los ciudadanos también, porque bueno, creían que era lo bueno, todo el mundo estaba contento. El expresidente Néstor Kirchner también acompañó enérgicamente esa decisión. En lugar de alzar la voz y defender la soberanía energética, vendió el 4,3% de las acciones de YPF que la provincia de Santa Cruz todavía tenía. En una entrevista que me hicieron en el diario Página 12 en mayo del 99,
Yo dije que ese seguramente era el último gran acto de corrupción del gobierno menemista. Hoy quiero expresarle a ustedes, con pesar y con dolor, también a la ciudadanía que me imagino que nos está viendo, que no podemos subsanar este grave error, yo creo que también hubo un ilícito ahí, con otro acto de corrupción. En el proyecto de expropiación, aprobar el proyecto de expropiación de YPF, sin antes revisar minuciosamente lo actuado por funcionarios de este gobierno, a mi juicio implicaría convalidar las responsabilidades políticas, administrativas y puede ser que también penales de varios funcionarios de este gobierno en la pérdida del autoabastecimiento energético nacional y el vaciamiento de YPF ocurrido en los últimos años. En el año 2003, el expresidente Néstor Kirchner recibió una Argentina autosuficiente y soberana en materia petrolera. Pero una política energética equivocada, llevada adelante por el ministro Julio De Vido y el secretario Noex, por ahora lamentablemente es el secretario de Energía Daniel Cameron, hizo que dilapidáramos en 8 años el autoabastecimiento nacional que supimos conseguir y consolidar tras 8 décadas de duro trabajo, desde 1922 hasta la década de los 90. El gobierno y muchos funcionarios han dicho, y algunos de ustedes han dicho en estos años cuando alertábamos sobre esta crisis energética que se avecinaba, que bueno, que el consumo había subido mucho, pero no por eso estábamos importando. Pero la realidad, y ahí a muchos de ustedes también lo admiten, es que lo que también pasó es que aumentó el consumo, pero colapsó la producción nacional. En lugar de acompañar ese crecimiento, de planificar ese crecimiento, la producción nacional cayó. La de petróleo, 31%, de gas, 16%, y lo más grave, las reservas de petróleo cayeron 18% y las de gas, 55%. Desde el año 2003, este gobierno, no otro, puso en marcha una política irracional que castigó a los productores nacionales y fomentó las importaciones hasta que perdimos el autoabastecimiento. Esto ya lo han dicho otros, pero es importante señalar cómo se explica que a los productores nacionales que operan en la Argentina se les paga todavía $2,65 el millón de BTU para producir acá y del otro lado de la frontera de Bolivia lo importamos a $10 y lo traemos en barcos y se están construyendo puertos para traer gas licuado en barcos a $17. Culpar a la gestión de Repsol en YPF por la mayor crisis petrolera de toda nuestra historia es una simplificación y a mi juicio una trampa. YPF representa solo el 30% de la producción de gas y petróleo del país. Y además, de las 14 empresas que lideran la producción nacional, 9 de ellas, entre ellas Petrobras, Total, Chevron, ENAP, Tecpetrol, casi todas tuvieron pérdidas superiores o comparables a las de YPF. De eso no hablamos. La pérdida del autoabastecimiento es el resultado directo de la visión y gestión de los funcionarios que siguen al frente del área. Esto se expresa claramente en la carta que ya el senador Morales se refirió, enviada por Daniel Cameron a los ex secretarios de Energía cuando, preocupados, le dijeron vamos a perder el autoabastecimiento. Y el 11 de junio de 2011, esta carta yo ya se la entregué a la Comisión de Presupuesto la semana pasada, Cameron dijo: una primera conclusión es que el autoabastecimiento es importante, genera seguridad, pero no es determinante ni extremadamente riesgosa la dependencia. ¿Qué pasó? Ahora es una causa nacional, es lo más importante, es soberanía y hasta hace un año no era importante. ¿Cómo no íbamos a perder el autoabastecimiento y llegar a importar el año pasado casi 10.000 millones, este año 12.000 millones de energía? Si Cameron, que sigue al frente del área, no cree, o no sabemos qué cree, si es estratégico o no. Yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué la presidenta no le ha pedido la renuncia todavía al secretario de Energía? ¿Por qué ha premiado a el ministro Julio De Vido, su superior directo, con la intervención de YPF, si pesa sobre sus espaldas la tragedia de Once, la crisis de los ferrocarriles, los escándalos del área de transporte y el colapso de la producción petrolera del país?
Me alegra que la presidenta haya decidido por fin sancionar a los responsables del vaciamiento de YPF, algo que denuncié en este recinto en una sesión el 16 de julio de 2008 y que muchos expertos y periodistas también han denunciado desde entonces. En estos últimos 4 años, sin embargo, la presidenta, sus ministros, secretarios, se siguieron abrazando con los directivos de Repsol y del grupo Eskenazi. ¿Por qué? Si toda la información que dimos era pública, es información oficial.